Bienvenidos a la Biblioteca General del Congreso de la Unión. Es un gusto que nos acompañen esta tarde en un evento tan significativo como este. Esta es una lectura de poesía de una gran poeta, una querida poeta en México, Carmen Nosal. Es una lectura por Ayotzinapa y sobre Ayotzinapa y para Ayotzinapa. Sabemos todos que desde hace 5 años hay una hendidura más en este país, una cicatriz multiplicada por 43 y que de alguna manera es un símbolo de lo que se está viviendo, de lo que se vive desde hace décadas en torno a los desaparecidos en México. Sabemos que hay una pregunta por esas desapariciones, sabemos que hay una búsqueda incansable por encontrar a esos jóvenes desaparecidos y que la esperanza no desaparece, la esperanza por encontrarlos vivos. Es para mí un honor presentar a la poeta Carmen Nosal en esta biblioteca, porque ella es una poeta en sí significativa, una poeta con una obra emblemática, y esta biblioteca también lo es. Y la obra que nos viene a compartir hoy no lo es menos, es justamente una obra acerca de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Aquí están las cajas de este nuevo libro de Carmen Nosal. Y bueno, hay que decir que todo el arte interior es del artista plástico Fernando Gallo, que también nos acompaña esta tarde. Me voy a permitir compartir con ustedes la semblanza de ambos y posteriormente dejaré el uso de la palabra a la poeta. Carmen Nosal nació en España en 1964. Es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM y egresada de la Escuela de Escritores de la SOGEM. Es autora de libros de poesía, entre los que se cuentan Visiones de Piedra, publicado en 1991, y Premio Nacional de Poesía Elías Nandino, 1992. También es autora de Aguamor, publicado por La Tinta del Alcatraz en 1993, Hacia los Flecos del Frío, que ganó el Premio Nacional de Poesía Salvador Gallardo Dávalos en 1993, El Espejo de Luzbel, premiado por la Universidad Veracruzana en 1994, X, publicado por la UAM en 1995, Palabra Interior, de 1996, En el Reino de la Luz y otros poemas, en 1999. Está incluida en la Enciclopedia de Escritores Asturianos. Es autora del cortometraje para animación Cuando Mr. Cronos perdió el tiempo, premiado por IMCINE, y de la obra de teatro para niños El dinosaurio y la estrella fugaz. Fue becaria de la SOGEM y del Instituto de Cultura de la Ciudad de México. Se ha desempeñado como jefa de prensa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde y ha sido directora de área de la Subsecretaría de Diversidad Cultural. En el transcurso de 2018 publicó la segunda edición de Vagaluz, República, libro de poemas sobre la Guerra Civil Española, editado por Parentalia, y Zona 286. Actualmente labora como coordinadora de comunicación, difusión y prensa del Museo Nacional de Arte.
Respecto al artista visual Fernando Gallo, compartiré con ustedes que es empresario cultural, artista visual, escritor, editor y diseñador, con una larga trayectoria. En el servicio público ha sido director de la Casa de Cultura, de la Delegación Cuauhtémoc, del Departamento del Distrito Federal, y desde 1984 ha participado en exposiciones colectivas en Argentina, Chile, España, Estados Unidos, México y Puerto Rico. Esta plaquette forma parte de una de sus más recientes empresas editoriales. Pues doy la bienvenida a la poeta Carmen Nosal y a todos ustedes. Gracias por acompañarnos, y a la Biblioteca General y a todo el equipo de este gran recinto. Muchas gracias por el apoyo. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Primero que nada quiero pues agradecer la presencia de cada uno de ustedes, especialmente de mi último amigo, el señor que está sentado atrás, que hoy me lo encontré en la calle, lo invité y muy amablemente accedió. Sé que muy probablemente lo voy a defraudar porque él venía hablando de lo que es en verdad, tiene razón, lo muy degenerada que está la poesía, ¿no? Y hablaba de grandes poetas como Francisco Hernández, por ejemplo, y obviamente no me siento ni mucho menos a la altura, pero me siento muy agradecida de que sin conocerme se haya tomado el riesgo de venir a escuchar y a participar. Bienvenidos a los que acaban de llegar, pueden tomar asiento si gustan. Y bueno, pues quiero agradecer primero que nada a mi querida amiga, colega, la poeta María Rivera, a quien conozco desde hace muchos años y con quien comparto no solamente el oficio de la escritura, sino una larga amistad y un cariño profundo del corazón y sincero a lo largo de muchos años. Y también a todos las personas que han intervenido en la preparación de este espacio para el día de hoy, una biblioteca verdaderamente pacífica, es como una especie de guarida, de refugio, ¿no? En medio de estos días tan truculentos y violentos en Latinoamérica, como en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Y pensar que tenemos estos espacios todavía de silencio, ¿no? Que nos invitan a la reflexión. Y bueno, pues les voy a contar un poquito este poema que ahora tomó forma de libro, se llama Los 43. Yo empecé a escribir muy niña, cuando tenía 6 años, pero dejé de escribir de un día para otro cuando murió mi marido, que murió de repente, hace ya 17 años. Entonces en ese momento yo dejé de escribir y no había vuelto yo a sentir la necesidad de escribir poesía. Hasta que un día venía yo de España y mi amiga María Rivera me dijo: oye, Carmen, ¿ya viste lo que pasó? ¿Qué pasó? Y ya me contó lo de los 43. Entonces, para no hacer el cuento largo, en muy poco tiempo mi casa se convirtió en un centro de acopio de materiales donde muchos amigos acudieron a dibujar los nombres de los 43 estudiantes con los que realizamos la primera marcha. Entonces, al día siguiente de esa noche, pues fuimos todos al Ángel de la Independencia. Ahí nos juntamos el contingente de poetas. Y María empezó a hacer el primer pase de lista. En un momento dado, pues le vino el llanto y pues agarré el micrófono y seguí yo. Terminamos el primer pase de lista y hicimos juntas, coorganizamos incluso juntas, la primera marcha
por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, sin darnos obviamente cuenta del trasfondo y la gravedad de estos hechos que también en ese momento desconocíamos plenamente, como la mayoría de nosotros. Entonces empezamos a marchar y a esa marcha pues se le siguió otra y le siguió otra, y en una de las consignas que íbamos gritando por esas marchas era ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Era una de tantas cosas que gritábamos, ¿no? Entonces, en un momento dado yo llegué a mi casa después de la tercera marcha y empecé a sentir la energía de la poesía que a mí me había abandonado pues 17 años atrás, ¿no? Entonces, sentí la necesidad de encerrarme. Mis hijos ya estaban crecidos y ni siquiera sabían que yo escribía poesía, como que yo los había hecho a un lado de ese mundo de mamá, ¿no? Entonces les dije, ¿qué creen? Me voy a desaparecer un fin de semana. ¿Dónde vas? No, pues aquí a la habitación, me voy a encerrar, no me molestéis, voy a escribir. Se quedaron viéndome como todavía por ese tiempo me miraban de abajo arriba, no como ahora que me miran de arriba abajo porque están bien altos, ¿no? Entonces pues ya me encerré y fue una experiencia pues muy especial, darme cuenta de cómo en un momento dado la energía de la poesía te toma y tú tienes que sentarte y como sumisamente te vuelves un instrumento para dar voz a algo que te rebasa, por decirlo de alguna manera. Y así fue como se dio este poema que surgió después de muchos años de silencio. Yo realmente lo hice como una necesidad, no fue algo que a mí me interesara publicitar o que fuera una cuestión oportunista, morbosa, nada que ver. Así se dio y así lo hice, ¿no? Y bueno, pues lloré, me conmoví, se me pusieron los pelos de punta, empecé a tener como una serie de visiones y de contactos internos con una frecuencia vibratoria que me unía con el sentir de los desaparecidos, y en ese momento ni siquiera yo me estaba dando cuenta de los desaparecidos de mi propio sistema familiar que están en España y que en un ratito también les hablaré de ello, sino que estaba como concentrada en lo que era la desaparición forzada, ¿no?, que puede vivir en un momento dado cualquier ser humano, en cualquier punto del país y por cualquier causa, sea hombre, mujer y a la edad que sea. Entonces, pues me vi, ¿no?, escribiendo esto, lo terminé, y cuando lo terminé me sentía muy insegura, me sentía como una madre primeriza a pesar de haber publicado ya varios libros, era la primera vez después de mucho tiempo, pero me sentía muy insegura. Entonces empecé a llamar a amigas mías para leerles el poema, como si empezara a escribir por primera vez. Y bueno, pues me dieron sus puntos de vista y en un momento dado le hablé a un poeta que quiero mucho, Eduardo Hurtado. A mi amiga Adriana González Mateos también me dijo, háblale a Eduardo. Y pues Eduardo muy amablemente se reunió conmigo en el Péndulo, le dio una pulidita, me dio varias sugerencias y bueno, finalmente lo mandó a La Jornada. En aquel tiempo vivía todavía Hugo Gutiérrez Vega y inmediatamente me contestó. Yo estaba muy nerviosa y me sentía hasta como avergonzada de pensar que en ese momento él estuviera leyendo algo que había salido de mí, ¿no? Entonces, inmediatamente me contestó, me dijo que le parecía algo pues muy significativo y sobresaliente y shalala, le empezó a tirar muchas flores y finalmente dijo, ya ahorita mismo lo vamos a publicar. Y dicho y hecho, fue el primer poema que se publicó sobre Ayotzinapa y fue el primer poema que salió además en La Jornada, le dio un espacio privilegiado
y tuve la fortuna incluso de que al correo ilustrado mandaron cartas personas pues muy generosas hablando del poema. Pero ¿qué creen? Hugo Gutiérrez Vega publica el poema en La Jornada con un cambio. El poema no acababa como ahorita van a ver que acaba. El poema acababa un verso antes y él le metió un último verso sin pedirme permiso, sin decirme, oye, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? Nada, así lo hizo y lo publicó. Entonces, cuando yo lo vi, obviamente, me sorprendí, luego me puse furiosa, luego me puse triste, lloré, luego me reí, no sabía si dar las gracias, si cobrarle, si hacer un oso, si poner otra carta en La Jornada. No sabía pues cómo reaccionar diciendo, este poema tiene un verso de más y lo hizo Gutiérrez Vega, ¿cómo me voy a pelear con él además, no? Entonces, al poco tiempo, el maestro murió y ya yo no tuve como mucha oportunidad de dialogar al respecto y decidí dejarlo en honor a él también. Pero esa es la realidad, el último verso es de él, no es mío. Entonces, en algún momento yo creo que habría que darle hasta crédito, ¿no? Bueno, pues contando esta historia, voy a pasar a leer el poema. Que ha tenido además varios títulos, el poema ha salido publicado como Fosa Común, otros lo han publicado como Los 43, otros lo han publicado ¿Quién sino las moscas?, otros los han publicado como Las moscas, lo han traducido a varios idiomas, han hecho una canción en Andalucía y un video. O sea, es el poema más publicado que he tenido yo y por el que no he cobrado un peso, además, ¿no? Pero bueno, me siento muy contenta de hacerlo. Y bueno, decir que queremos donar Fernando Gallo, el ilustrador, mi compañero con el que nació este diseño, que por favor pido que se ponga de pie, para quien pido también un fuerte aplauso. Y queremos ir a la Normal de Ayotzinapa pues a donar también un librito para dejarlo en la Normal. Voy a leerlo. ¿Quién sino las moscas pueden mostrarnos el camino? Ahí están, dicen las moscas, absortas en su danza prehispánica. Ahí están, insisten murmurando con un zumbido incesante. Ahí están, apuntan las moscas como plañideras, adentro del espacio de esa noche, adentro del monte arriba por el que algún día corrieron cuando eran niños. Ahí están los sueños torturados, los pantalones rotos, un tenis, 4 plumas, 2 carcajadas, los vestidos desgarrados, una libreta, las novias que siguen esperando, se preguntan dónde están. Ahí están, responden las moscas, sobrevolando los huesos, el hedor penetrante de los días, la esperanza mutilada, el silencio que gime como un viento desollado. Ahí están todos revueltos, abrazados, con la juventud brillando bajo los párpados. Ahí están, vengan por ellos, dicen las moscas, unidas, haciendo guardia al amanecer. Ahí están, dicen, inquietas, ambiguas, impotentes, respirando el olor dulzón de la carne amarga. Ahí están presentes los cuerpos que brillan como pequeñas luciérnagas. Ahí están las moscas nacidas de la compasión, las moscas de la misericordia. Ahí están contando lo que pasó con sus alas turbias
y su color azul. Ahí están los ojos más tiernos, los más transparentes ojos por los que brotan los árboles luminosos. Ahí están los rostros llenos de lodo, con el corazón intacto, las huellas de sus pasos sobre esta oscura piel llamada patria. Ahí están sus lenguas besables, sus labios agrietados, sus cálidas gargantas, su afónica oración. Ahí están las frentes inclinadas, bendecidas por sus madres antes de salir de casa. Ahí están los que nunca más volvieron, calcinados, molidos, dispersados, aguardando. Ahí están dispuestos, extenuados, con relojes de arena y voces invencibles. Ahí están con la mirada profunda y las pestañas llenas de polvo y aves. Ahí están los Emilianos, los Panchos, los Chaparritos, los que sabían leer, los que serían distintos. Ahí están las Lupes, las Citlalis, las Juanas y Marías, las artesanas, las costureras, las enamoradas externas. Ahí están las moscas que sobrevuelan la verdad. Y ahí están todos con el polvo en los huaraches y los puños apretados, los padres, las madres, los hermanos, los abuelos. Ahí están los maestros, los albañiles, los campesinos, las amas de casa con su olla humeante de frijoles heridos. Ahí están, los mataron, los quemaron, los aventaron, como quien tira un saco de piedras en la orilla del mundo. Ahí están, dicen las moscas, con su rumor de letanía, recitando los nombres, los apellidos, la inmensa lista de los que nunca vuelven, la obstinada legión de los despiertos. Gracias. Y bueno, sobre este tema he escrito un segundo poema inédito el año pasado, que se titula No. Y tiene un epígrafe de Francisco de Quevedo que dice: pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca, y si al alma suya él toca, esconderla es necedad. No quiero olvidar, no puedo ver el sol sin ver sus rostros. No tengo que caminar por la mentira, no cenaré tranquilo. No viviré con los ojos nublados, no tengo más silencio. No servirá el perdón si los olvido. No son heridas invisibles, no son las espinas de la rosa, no tienen lápida, no pasan a la historia, están presentes, no son desaparecidos, se los llevaron, no son de Ayotzinapa, sí del rocío, sí del barro. No daré mi mano a los farsantes, no me cansaré de buscarlos como ríos, no repetiré las historias falsas, no me devastará la maldad con su sonrisa. No voy a arrodillarme ante los yugos, no somos venganza. No será dulce la verdad, es un verdadicidio. No son ellos, eres tú, eres yo, son nosotros. No somos una lengua amordazada, no caeremos en las fosas del terror. No nos tocará el miedo con sus manos temblorosas. No nos ayuntará el viento con su silbido de mal augurio. No son la historia gubernamental. No tuvieron que ver con lo que inventan, no los difamaremos, no serán perdonados sus asesinos, no descansaremos hasta encontrarlos. No pudieron dormir sus familiares, no habrá cicatriz para el dolor. No dejaremos de tocarlos en todos los rincones de la vida, no dejaremos de buscarlos en todos los rincones de la muerte. No los llenaremos de mentiras, no se callarán sus familiares.
no se venderán por 100.000 pesos, no se mueren mis venas y los invoco, no se agachan, no se arrastran, no se encarcelan en estos versos, no son el vuelo de las aves y los nombro, no son los rayos de un sol despedazado, no son acaso 43 mártires del alba. Muy bien, siente uno la necesidad, pero en mi caso este tema tenía muchas más aristas, ¿no? Yo soy de Asturias, de Gijón, y bueno, pues toda mi familia, mi papá, mi mamá actualmente tienen 88, 89 años, viven en Gijón, en Asturias, y pues vengo de una familia como de tantas otras en España, sobreviviente de la Guerra Civil Española. Y en mi familia, al igual que en tantas familias allá, pues la guerra la teníamos en casa, porque dentro de la propia familia teníamos fascistas y comunistas, tanto en la familia paterna como en la familia materna. Entonces ya os podréis imaginar lo que era sentarnos todos juntos a la hora de comer, un poco difícil. Entonces pasaron los años y sin embargo la memoria transgeneracional seguía haciendo de las suyas y no importaba que yo estuviera en México o donde yo hubiera ido a Groenlandia, me hubiera perseguido siempre esta historia de la guerra, por más que uno tratara de no quererla tener presente. Entonces, escribiendo esto, ¿no?, de los 43, pude conectarme con algo muy doloroso para mi propia familia, pues hasta la fecha de hoy, mi tío, el hermano de mi padre, mi tío Cesario, yace en una fosa común donde el ejército fascista tiraba los cadáveres de todos los republicanos, ¿no? Y ahí en una cuneta, en cualquier lugar, como perros, ¿no? Les tiraban tierra. Y mi abuela Carmen, que fue mi gran amor, llevó además su nombre, ella hablaba poco de esa historia, pero un día yo fui impactada fuertemente por mi padre cuando a los 6 años míos me llevó con mi abuelita, Carmen. Y mi abuelita, la familia de mi padre eran muchos como campesinos, vendían manteca en la plaza, y la familia de mi madre, sin embargo, era como aristocrática. Y bueno, pues mi abuela Carmen fue conmigo y con mi papá a arreglar unos trámites y me di cuenta que mi abuela cogía el dedo y lo untaba en una almohadilla y firmaba. Y entonces yo abrí los ojos y le dije a mi padre, ¿y la abuela no sabe escribir? Y me dijo mi padre, ¿y tampoco leer? Y yo me quedé impactada de cómo era posible de que mi abuela no supiera leer ni escribir, cuando yo a los 6 años ya escribía poemas. Entonces en ese momento recuerdo cómo mi corazón y mi forma de entender el amor de niña dijo, voy a ser poeta para limpiar la vergüenza de mi abuela de que no sabía leer y escribir. Y por lealtad a ella dije, tengo que escribir muy bien para compensar, entre comillas, su analfabetismo. A mí me impactó tanto en ese momento, a lo mejor a ella no le importaba, ¿verdad? Pero yo supuse que sí a ella le causaba un problema. Y por amor, pues quise salvarla, como tantas veces hacemos en nuestra familia, ¿verdad? Entonces por eso escribo poesía, por mi abuela Carmen, por esta magnífica historia de ella. Entonces mi abuela tuvo varios hijos. Uno de ellos fue Cesario, que fue pues, brutalmente asesinado, cayó defendiendo la República en el frente de batalla en Asturias, y nunca más supo de él. Le entregaron una bandera y ya. Luego otra hija desapareció, y cuando mi abuela muere, muere de mi mano, y mi abuela muere gritando el nombre de su hija, Etelvina,
atormentada porque no sabía de ella. Sin embargo, ya que mi abuela murió, reapareció Etelvina, la cual había salido huyendo porque había peleado con mi abuela, con su madre, y mi abuela no la dejó entrar a la casa. Y empezaron a bombardear y mi abuela la dejó en la calle. Ella tenía 16 años y se fue corriendo entre las bombas para meterse en un tren y migrar con una familia de Asturias a Barcelona. Y en Barcelona cambió toda su documentación por documentos falsos, por eso nadie la encontró. Y cuando ya había muerto mi abuela, había muerto Franco y ella ya tenía valor, regresó de Barcelona a Asturias a buscar a su madre, se dio cuenta de que todos habían muerto menos mi papá y quería su parte de herencia, cosa que me parece muy normal, pero pues en ese momento no sabíamos la historia, mi papá se peleó con ella otra vez, a mí me mandaron de emisaria a arreglar la situación a Barcelona. El caso es que estas son algunas de las historias que nos tocaron vivir a nosotros con historias de desaparecidos y de desapariciones que tienen un efecto tremendo en el sistema familiar. Entonces, a raíz de esto, pues yo escribí también la historia que tenía que ver, pero ya sanguíneamente, ¿no? Y con una ideología política. Yo a los 14 años, mi papá era fascista, yo a los 14 años ya estaba militando en el Partido Comunista Español, entonces imagínense las diferencias. Entonces escribí un poemario titulado República para poder honrar la memoria de mi familia, para que estas historias y este sufrimiento no sea en vano, no sea olvidado, no sea inútil, sino que sirva para algo bueno y bello. Entonces está dedicado a la memoria de mi tío Cesario, quien murió en la Guerra Civil Española el 1 de diciembre de 1936, fue como un disparo, a los 24 años, luchando cuerpo a cuerpo durante la batalla del Monte de los Pinos en Asturias, defendiendo la República. Y también está dedicado a mis hijos Jacín y Rumi y a mi sobrinito Mateo, para que nunca se rindan. Y aquí les voy a leer estas historias. Gallinas. Una ráfaga, polvo de cal y granizada de Texas. A la prima Soli la dejaron sin casa. Salió huyendo a través de las paredes y encontró a un campesino de guerrera militar cargando un saco. No sabía si era rojo o era azul. ¿Qué llevas ahí?, le dijo Soli. El campo cacareaba. Salvo gallinas sobrevivientes. No quiero que las coman los fascistas. Eso es amor, pensó la prima. Y el hombre le respondió, sin amor no se puede ir a la guerra. La teta. Esta es un poco la historia de mi abuela. No, primero les voy a leer la historia de mi abuela Carmen, Mala Sombra. A Carmen la fueron a buscar a la Plaza del Sur como quien busca un nombre o un piojo y la encontraron con sus manos pringadas de manteca. La fueron a buscar como quien busca una piedra dorada. La tarde se llenó de peces. Tu hijo no volverá, dijeron los militares. Se quedó en el Monte de los Pinos. Rompió a llorar y se limpió las manos. No sabía escribir. Dijeron, firma. Frotó su pulgar en el mandil. Le dieron un papel, un puñado de letras y una bandera. Puso su huella como una lápida. Mi otra abuela, mi abuela materna, pues aparte de que lo perdió todo, siendo muy aristocrática, bien avenida,
junto con mi mamá y sus otras, mis tías y mi tío, pues tuvo la situación de que dando de mamar a mi tío, venía en el bombardeo, mi mamá echaba a correr a los refugios con mi tía Feli y mi tía Melina, pero mi abuela se quedaba y seguía dando el pecho a mi tío, y ella decía: yo nunca voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo, porque ella había vivido ya la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y era la tercera guerra que le tocaba. Entonces ella ya había aprendido de que para nada pensaba dejar de hacer lo que estaba haciendo. Pero eso tuvo también un costo, porque al no salir huyendo, pues su hijo, mi tío Luis, estaba tomando leche llena de terror y tuvo epilepsia durante muchísimos años. Y mi abuela lo cargó por el mundo buscando su cura. Entonces está dedicado a ella. Se llama La Teta. La abuela tuvo un hijo que se caía como se cae un techo. Se desplomaba frente a los precipicios con los ojos en blanco mirando el cielo azul. El oleaje contra las rocas y la espuma azotada entre sus labios. Cuántas palabras turbias, cuántos cangrejos sobre su cuerpo. Como quien levanta una patria perdida, corría la abuela a levantarlo. Antes de bombardear, sonaban las sirenas para ir a los refugios. Sentada en la mecedora de bejuco, Aurelia se quedaba en casa, dándole el pecho a su hijo. Que pase lo que tenga que pasar, pensaba ella, mientras sus hijas iban a esconderse de su leche temible entre la arena y los eucaliptos. Su hijo se desvanecía como el amanecer sobre la cordillera. Igual que la piedad, la abuela lo cargaba por el mundo. Hay un remedio de hierbas, le decían, y emprendía el camino. 2 rayos de sol se ocultaban en la maleza. Los retenes militares les impedían el paso. Parecían maniquíes en la espesura. Aurelia era un camaleón. Alzaba el puño, levantaba la mano, cantaba todos los himnos. Un día la intervinieron. Te vamos a fusilar, le dijeron los fascistas. Su hijo se convulsionó. Que pase lo que tenga que pasar, repitió Aurelia. Llegaron los republicanos, se mataron entre todos, le dijo al brujo, mientras su hijo bebía el té de hierbas entre la arena y los eucaliptos. De aquí les voy a leer un último poema titulado México. Este poema está dedicado a mi tío abuelo y gracias a él estoy yo aquí. Un día en la guerra, pues el hermano de mi tío lo traicionó. Y una vecina le dijo: te van a matar porque tu hermano se chivó. Es decir, dijo que tú eras rojo y te van a matar hoy. Entonces, él ya no regresó a su casa, echó a correr por la playa hasta que vio un barco y no sabía dónde iba y se subió. Posteriormente mandó llamar, reclamó, así se dice o se decía, ¿no? Reclamaba a su esposa y a su hijita. Y bueno, México, además es un país al que muchos de nosotros estaremos eternamente agradecidos por su hospitalidad y su generosidad. Al cuñado de Paquita lo denunció su hermano. Esta noche vendrán por ti, le dijeron los vecinos, cuando sacaba el ocle de los pedruscos. Tragó saliva, se secó el sudor viendo las olas y encontró un barco a punto de zarpar. Toda la vida le pasó por su frente. Con los pantalones arremangados y el pecho saliendo de su camisa, echó a correr sobre la arena quemada. A zancadas venían los pensamientos, los 3 años de su hija y su esposa por parir. Entre la muchedumbre miró por última vez el cielo
no había viento, ni nubes, ni aves. ¿Cómo se quita el sol?, dijo, mientras marchaba sin saber a dónde iba. En la cubierta estaban las mujeres. Nadie hablaba. La miseria olía a sal. Comenzó a oscurecer. Los disparos salieron de la bruma. Vio cuerpos lanzarse por estribor y se escondió en un tonel donde dormían las ratas. No pude ir a la guerra, se dijo, y decidió luchar. Pensando que las ratas eran fascistas, sacó valor. Mientras las estrangulaba, recordó a su hermano: la traición no tiene cuello, es una lengua sin fin. Ensangrentado y famélico, puso los pies en la tierra, arpas y marimbas, el aire cálido, las nubes tropezaban por el cielo y él, descalzo, sin saber a quién decirle: mi hijo acaba de nacer. Gracias. Llegó, como quien dice, a Veracruz, ahí fue que llegó. Y bueno, pues para terminar quiero leer un poema de cada libro, de estos libros que tengo publicados en distintos tiempos y momentos de mi vida. Este, por ejemplo, es un poema que escribí a los 20 y tantos años. Es del libro Juglar de Silencio que me publicó Salvat y dice: de tu no ser hice una casa, un tejado con sangre de una estrella, una mañana que hizo otra mañana, un camino de papel, un corazón adentro. De tu no ser hice mis dedos, hice de tu nombre otra palabra, otro espejo de luz, un país cantado por el fuego. No entiendo al mundo, ni este desamor girando, ni este divorcio de orillas para que pasen los ríos, porque aquí no pasa nada, con tantos diccionarios escritos por la noche, ni con el fondo del mar en el fondo de mi casa. Un poema muy breve, se llama Eternidad. Agua inútil, agua extraviada de otras aguas, agua que se está llamando sangre, que no podrá morir secándose en la hierba. Este es un poema muy surrealista de un libro que me publicaron en España, en el Ateneo. Se llama De la muerte salen mariposas. Por encima de mi hombro pasa un ave, pasa la semana con sus 7 pecados, pasa el demonio con mi mortaja y con la vela de un barco me limpio el sudor y las visiones. Mi frente se divide, se abre como tus ojos, se vacía como un cero que ha rodado por el mundo, queda sin ti, sin ella, como un otoño sin hojas, como un poema en blanco sobre la lengua. Detrás de mí me fui quedando, clavé tu nombre en todos los idiomas, un carcelero me dio sus llaves, abrí la puerta del calendario, huyeron los números y se lanzaron al mar. El tiempo se deletrea, es un niño leyendo un cuento, un niño que envejeció leyendo el mismo cuento. Y bueno, para terminar voy a leer unos poemas que nunca leo, son los poemas que le escribí a mi marido cuando murió, pero ya los puedo leer, ya no lloro, ya lloré mucho, además se me corre el rímel. Diario. Una cama, un hombre, una película. Han pasado 3 años, un hijo, varios poemas, un viaje interior por laberintos, la lluvia, los amigos, muchas fotografías, párrafos de soledad, el llanto seco, las plantas, siempre las plantas. Una cama, un hombre, una película y el ataúd de aquellas ilusiones. Nota de blues.
A veces en la vida uno quisiera arrancarse los ojos, lanzarlos como dos piedras azules al fondo del amor, hundir la luz, volverse una columna, desvanecerse, sí, desvanecerse en las alas inmensas de un ave imaginaria y desde ti, palabra abierta, por la que cruza un río de heridas caudalosas, uno quisiera echarse sin lágrimas a llorar. Gemiría entonces igual que un barco de sed en medio de la noche. Gemiría de mar, amor, de estrella rota y de poema. A veces en la vida, cuando la voz, un relámpago, cuando la muerte, uno quisiera apenas balbucear. Un día, no sé por qué tuviste que morir justo cuando menos hablabas de la muerte, cuando veías el mar como una puerta enorme, abierta de noche a día, cuando tus ojos miraban como por primera vez el cielo azul. No sé por qué tuvo que ser cuando nosotros estábamos corriendo libremente por el parque, jugando con el agua de la fuente, que tú sangraste hasta la última gota del río. No sé por qué dieron las 8 para volver a vernos. Habíamos quedado en otra cosa. Nunca dijimos que tú ya no hablarías y que estarías inmóvil en una cama de hospital. No sé de qué se trata, aun que te hayas muerto. No sé qué hacer contigo. Tu cuerpo está en la tierra, yo camino viendo que las flores siguen creciendo como un mal de amor. No sé qué hacer contigo, qué hacer con tus zapatos, mi pena, tu carcajada, en dónde poner tus ojos. Quisiera quitar el sol un día solo. Gracias. Muchas gracias, querida Carmen, por compartir con nosotros una muestra más que representativa de tu obra. Creo que es una muestra entrañable. He tenido la suerte de escuchar a Carmen en muchas ocasiones. He podido ser espectadora, compañera suya de lectura, compañera suya de coedición también, pero hoy me enteré de cosas que no sabía. Gracias por compartirlas aquí. Ha sido pues realmente inolvidable. Gracias. Y bueno, pues los invito a participar, a comentar, a preguntarle a la poeta. Es el momento. Bueno, muchas gracias por la lectura de sus poesías. Y cuando uno escucha poemas sobre Ayotzinapa, que son los primeros poemas que yo escucho sobre este tema, me viene a la mente el otro lugar también que tiene una palabra de origen náhuatl, que es Tlatelolco, y está aquí cerca. Entonces hay cosas que están hermanadas unas con otras. Y cuando usted habla de la Guerra Civil Española, pues también yo creo que hay que recordar que uno de los grandes crímenes del ejército de Franco fue también un poeta, que es Federico García Lorca, ¿no? Entonces, la Guerra Civil de España también fue la muerte de la poesía. Muchas gracias. Sí, esto que está comentando a mí me hace reflexionar, porque obviamente a ningún poeta nos gusta escuchar esa frase, la muerte de la poesía, porque mataron a Lorca, pero de la generación del 27 había muchos más, pero de alguna manera lo que usted dice yo lo comparto también, porque en el momento en que sucedió, por ejemplo, lo de Tlatelolco, los sobrevivientes de Tlatelolco y sus familias no volvieron a ser los mismos, nadie volvió a ser igual.
y de alguna manera hasta el día de hoy, ¿no?, se sigue marchando por lo que pasó en Tlatelolco y de alguna manera Lorca no era cualquier poeta, definitivamente que no era cualquier poeta y esa muerte de la poesía, yo como lo he pensado, lo he reflexionado, ha sido como un poco la muerte de la libertad en ese momento. Pero María, te paso el micrófono para que tú también digas algo. No, bueno, están invitados a comentar todos ustedes. ¿Alguien más? Adelante. Dale el micrófono. Y bueno, creo que es una muestra de tu sensibilidad profunda, ¿no? A flor de piel. Y es una emoción tal vez ya decantada, ¿no? En términos de la escritura, ¿no?, de la poesía, de la propia poesía como trabajo, pues, de cantar esta emoción, ¿no?, en sentimiento y luego en trabajo de escritura, ¿no? Entonces, cuando lo lees, retomas esa emoción y es realmente entrañable y conmovedor, ¿no? Entonces, te felicito mucho y creo que el problema de los desaparecidos es peor que tener un hijo asesinado, porque no se sabe dónde está, ¿no? No se puede velar sus restos. Entonces es mucho peor. Bueno, gracias. Sí, gracias, Francis. Yo comparto también esa visión. No, gracias a Dios, yo no sé lo que es eso. Como mamá yo no he tenido hasta el día de hoy y espero nunca me toque el tener un hijo desaparecido. Pero tuve a mi abuela, ¿no? Y primero con el hijo sin saber porque no es que lo hubieran matado en la guerra y ya, ¿no? La avisaron el mismo día. Como saben, en el 36 no había WhatsApp, ¿no? No había mail, no había internet y había muchos disparos y muchos problemas viales para poder llegar a dar una noticia, porque ni la televisión existía todavía. Entonces, tardó mucho en ella en ser enterada, en ser informada de esta noticia, y esos días fueron, no sé, su propia guerra, ¿no? Y la impotencia. Y yo la vi morir gritando por su hija desaparecida. O sea, una de las cosas que trae la guerra es la locura. Y la locura está presente ahí porque pues mi abuela pelea con la hija, a pesar de que hay un bombardeo, no la deja entrar. Mi tía de 16 años sale huyendo entre las bombas a Barcelona, desaparece, nadie sabe de ella, la buscan, la dan por muerta, pero mi abuela, como me dijo mi tía cuando yo le conté lo que pasaba, y yo no sabía esta historia, ella me la contó en la cocina cocinando una tortilla de patata, ¿no? Me dice, pues hija, lo que pasó es que tu abuela no me abrió la puerta. Pero yo le dije, pero tía, ¿cómo que no te abrió la puerta? Ella murió de mi mano gritando tu nombre. Y ella, yo pensé que se iba a poner a llorar. No, ella dijo, le debió haber remordido la conciencia. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Mi abuela para mí era santa, era lo máximo. Pero pues esa era mi experiencia. El karma que ella tenía con su hija era otro muy diferente. Entonces, todas estas historias de locura a mí también me han servido para entender que en la vida uno no puede tomar partido por los demás. Uno solamente puede hablar de la experiencia que tiene contigo, pero mi experiencia contigo puede ser magnífica, pero con el que tienes sentado al lado puede ser horrible. Entonces, ¿eres bueno o eres malo? No somos ni buenos ni malos, simplemente tenemos experiencias diferentes con las personas. Y obviamente pues fue para mí tener la guerra en mi mente, porque yo tardé mucho tiempo, yo no podía acomodar a mi abuela, a mi tía, a mi padre, estaban todos peleados en mi interior, no los podía acomodar. Lo mismo sucede con
con nosotros en este país, el decapitamiento, el desmembramiento, el que aparezca una mujer destazada en una maleta, por favor, eso no es casualidad, eso está diciéndonos algo y eso está expresando, por lo menos desde mi punto de vista, un ejemplo de la descomposición y de la desarticulación y de la desfragmentación que vivimos como seres humanos y a la que estamos sujetos hasta la fecha, ¿no? Entonces, no es que la víctima y el perpetrador sean los únicos que tienen que ver, aquí tenemos que ver todos, ¿no? Y lo que tenemos que ver es qué tengo que ver yo con los 43, qué tengo que ver yo con el asesino o con el perpetrador o con la víctima, porque todos tenemos que ver, finalmente todos somos espejos de todos, ¿no? Pero, pues sí, definitivamente yo creo que la guerra declarada o la guerra no declarada, como la que tenemos en México, es sinónimo también de locura. Ok, perdón, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros compartiendo tus historias geniales. Me gustó cuando contabas lo de la familia, de la abuela, y ese contexto es importante para todos y para ti también. ¿Cómo sería tu entorno familiar? De la abuela y la tía y todo eso. Sí, bueno, ¿cómo sería? No entendí bien la pregunta. Sí, ¿cómo te gusta hablar de la abuela? O sea, eso es muy importante. Sí. Eso. Bueno, mis dos abuelas, tanto mi abuela Carmen como mi abuela Aurelia era mi abuela materna, era de Castilla, de Piña de Campos, y mi bisabuela había sido alcaldesa de Castilla. O sea, vengo de una familia muy empoderada por mujeres, transgeneracionalmente, ¿no? Con mucho matriarcado. Y por parte de mi papá era todo lo contrario, una mujer que no sabía leer y escribir, que era del campo, era campesina, cocinaba fabada asturiana, vendía en la Plaza del Sur, como es, no sé, como aquí en el mercado, en cualquier mercado que ves a gente vendiendo, pues así estaba mi abuela vendiendo, pero en vez de como una indígena, como una aldeana asturiana, punto, así tal cual. Entonces yo tenía como esas dos mezclas, ¿no? Pero para mí mis dos abuelas eran mis dos refugios, porque pues es que las historias siguen, ¿no? Y bueno, pues mi mamá, que obviamente yo era su adoración, nazco yo, nace mi hermano, pero también hay otra historia que trastoca la paz de la familia, y pues mi hermano a los 2 años manifiesta esquizofrenia. Entonces mi mamá se lanza a poner la atención en mi hermano y pues yo me siento como que a mí nadie me mira. Entonces yo voy a refugiarme con mis abuelas, las cuales ya tenían a mis tías y mis tías estaban solteras. Entonces yo como que me fui un poco como Balú y Mowgli, ¿no? Ya saben esa historia, a refugiar con esa parte de la familia, no tanto con mi papá y mi mamá. Entonces, para mí mis abuelas son mis dos pilares, son las dos mujeres que más me han enseñado en la vida y más fortaleza he sentido inicialmente. Claro que ahora mi mamá, pues yo la reverencio, ella sigue viva y bueno, lo que pueda decir yo de ella es poco, pero pues para mí mis ancestros son mi orgullo. Contando la historia tal y como fue, no quitándole ni poniéndole, no queriendo ponerlos como si todos fueran hacendados, ni mucho menos, y no sufrieran o como si fueran víctimas. No, en mi familia hay de todo, y yo creo que en la mayor parte de las familias también, ¿no? Hay de todo. Y bueno, la mía, pues, aunque no la tengo físicamente aquí, porque todos están en España, cuando cierro los ojos, los veo a todos brillar.
Bueno, sí, sin duda, como dices, Carmen, todos somos espejos unos de otros y de nuestras propias circunstancias también. Y creo que la poesía, como uno de los géneros literarios que más nos permiten reflejarnos en esa vastedad que es el arte y la palabra, nos da esa posibilidad de proyección y de sembrar. En tu caso, pues a mí me parece una coyuntura muy interesante en tu obra, tanto pues ese ahondamiento histórico en un episodio como la Guerra Civil Española, el transterramiento también, tú como española en México, y ahora posteriormente viviendo como poeta en las circunstancias de este país, en las circunstancias pues más amargas en muchos sentidos, como es este episodio de Ayotzinapa, una herida que no cicatriza. Bueno, ¿alguien más que quiera participar, que quiera mencionar algo antes de dar cierre a esta lectura? Buenas tardes. Considero que algo que reúne la poesía, y todos estamos de acuerdo el día de hoy, es que reúne las palabras, la escritura más profunda y más sincera del hombre. Al escuchar cómo decía su poema de su difunto esposo, creo que es algo que comparte con los padres de estos muchachos de Ayotzinapa, y quisiera saber si existe la posibilidad de hacer poesía, de escribir poesía como una manera reconstructiva o sanadora para aquellos padres, o de una manera que no les cause más dolor o más sufrimiento. Al escucharla decir el poema de su esposo, notaba su voz quebrada, y es normal, pero quisiera saber si existe esa posibilidad de escribir poesía desde un punto de vista, vaya, tanatológico, quizás, para estos padres. Bueno, no, yo esa pregunta no me la sé. Es una pregunta muy, muy difícil de contestar y sería yo muy soberbia si la contesto como padre con un hijo desaparecido, porque una cosa es que se te muera una pareja, un marido o el amor de tu vida, puedes buscarte otro, pero un hijo nunca, jamás lo vas a poder reemplazar, ¿no? Entonces no puedo yo ni siquiera sospechar, sabiendo lo que viví yo cuando murió mi marido, lo que viven estas personas. Pero definitivamente yo creo que, bueno, no sé los demás, yo soy especialista en sufrir, ¿no? Entonces, como me han tocado 2 que 3 cositas en la vida, pues he tenido que tomar la decisión. Yo creo que cualquier ser humano, cuando toca el dolor, llega a un punto donde va a tener que tomar una decisión: morir o vivir. No hay de otra. Haya muerto el hijo, el perro, el marido, quien sea, tu mamá, tu papá, tu novio, tu amante, todos juntos, no lo sé. Pero cuando tocas el dolor, yo creo que llega un punto en donde no hay más, solamente puedes decidir: o vivo o me muero. No hay más. Yo decidí vivir, ¿no? Y sigo viva, gracias a Dios, y quiero seguir viviendo mucho tiempo, ¿no? Pero yo tomé la escritura en un momento dado para poder, como tú bien dices, hacer algo con ello, para poder trabajar mi propia herida. Como dice Rumi, la herida es ese lugar por donde pasa la luz. Entonces la poesía para mí es la luz,
¿no? Entonces, el poder trabajar con la palabra, con la luz de la poesía, puedes limpiar esas heridas de tu corazón, de tu mente, de tu espíritu, puedes reflexionar y puedes aprender a reposicionarte y puedes ser más fuerte que lo que eras antes. Eso es lo que es un verdadero resiliente. Esa es la palabra que se acuña a raíz del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial con los nazis que atrapaban a los judíos, los torturaban en los campos de concentración y los judíos que pudieron sobrevivir a esas atrocidades se volvieron resilientes. Entonces, yo soy un ejemplo de resiliencia, ¿no? Mi familia, mis hijos, pero por supuesto los padres de los 43 son un ejemplo de resiliencia, los sobrevivientes de Tlatelolco. Igual que uno tiene que elegir entre si uno quiere vivir o quiere morir, tiene que elegir también entre si se pone el traje de víctima o no, o se pone el de sobreviviente hasta que puede volver a ponerse el traje de humano, ¿no? Porque cuando somos víctimas, obviamente, si a una madre le secuestran al hijo, la madre es una víctima de secuestro, por supuesto, igual que el hijo. Pero no te puedes quedar toda la vida de víctima, porque no hay nada peor que una víctima. Una persona que queda toda la vida de víctima es peor que un asesino. Porque la víctima nunca en la vida va a perdonar. El asesino sí, la víctima no, porque no va a olvidar. Entonces la víctima tiene que decidir hasta cuándo va a querer ser víctima. Y cuando se mueve de la victimización a otro lugar, entra en la etapa de sobreviviente. Sobreviví a eso que creí que me iba a matar. La madre, antes de que desapareciera el hijo, de solo pensarlo, se marea, cualquier mamá, ¿no? Pero sobrevivió. Tiene ahora la señora o el señor más fuerza que antes, más sabiduría, más conocimiento, más experiencia. Son legados, son libres, son como si fueran universidades ambulantes, porque su experiencia es inagotable. Entonces, van a tener que decir hasta cuándo vamos a querer deambular como sobrevivientes, hasta que llegue un momento en que con toda esa riqueza puedas asentarla en tu corazón y decir, bueno, ahora soy un ser más humano que antes. Así es por lo menos mi experiencia, ¿no? Yo no soy nadie para saber cómo lo viven ellos, pero sería algo muy bonito poder hacer a lo mejor una invitación de un taller con los papás de Ayotzinapa, que ellos decidan obviamente si quieren o no, de trabajar con ellos la poesía, de trabajar ellos generalmente, yo he estado con ellos, escuchan los poemas que los poetas escriben de sus hijos. De hecho, un papá exigió incluso a los poetas no decir que sus hijos estaban muertos, evitar ese término. Eso lo pidió en la última lectura de la cual yo tuve noticia, pero sería muy interesante que ya no escucharan, sino que ahora fuéramos nosotros los escuchas de ellos con su experiencia poética. El consuelo quizás, sería muy buena idea. Sí. Muchas gracias. No, gracias a ti. Poesía para sanar, qué interesante pensarlo, al menos. Poesía para sanar, creo que quienes escriben poesía pueden decir motu propio que la poesía sana, que la poesía abre esas hendiduras por las que pasa la luz, como dice Rumi, como canta Leonard Cohen también. La poesía sin duda es un camino no solo de indagación y de encuentro, también de
de depuración y de revelación. La última participación, por Bueno, favor. con relación a lo que, para secundar lo que dijo el joven, pues yo también, yo estaría de acuerdo en que la poeta creara poesías alentadoras, porque no está comprobado que hayan muerto los 43 jóvenes y probablemente estén en algún lugar de aquí de la tierra, desde luego, y entonces, si no lo ha hecho la poeta, pues sería conveniente crear una poesía alentadora para los padres, una poesía que anime a los padres a seguir adelante como lo han hecho, pero con más ímpetu, desde luego. Gracias. Pues me lo llevo de tarea, por supuesto. Voy a aplicarme y le prometo que voy a escribir un tercer poema que va a ir en esa. ¿Cuál es su nombre? Enrique Rivera Siqueiros. Muy bien, voy a apuntarlo porque se lo voy a dedicar a usted. Pues sí, sin duda, creo que todos compartimos esa gran petición al universo. Vivos los queremos. Yo creo que nadie los quiere muertos. Vivos los queremos. Pues sí, ya apunté el nombre, voy a hacer mi tarea. Y bueno, pues quiero pues agradecerles de corazón a todos su tiempo, su espacio, sus intervenciones y estos momentos tan especiales, porque no cualquiera puede disfrutar y tener la oportunidad de estar con 2 piernas, 2 brazos, 2 ojos, sanos, en un lugar tan bello, hablando de poesía y reunidos. Nada más comentarles que ahorita vamos a proceder a entregar este libro en donación a, si quieres, Fer, ven para hacerlo de una vez públicamente, ven, a la biblioteca. Estos libros son 43 ejemplares. ¿Qué número se está entregando? Vamos a entregar un PA, una prueba de artista, que tiene un valor simbólico, ¿no?, para la biblioteca, con mucho gusto. Y bueno, nada más quiero decir que esta edición nada más son 43 libros numerados y es un libro de artista, que es un concepto que surge o se retoma sobre todo en los 60 de Estados Unidos, Alemania, Japón. Duchamp es uno de los que inicia el género, pero la belleza del libro de artista es que es un contenedor, tanto de conocimiento como de propuestas, de conceptos. Ese es el gran sentido del libro de artista, que hoy tiene mucha fuerza en el mundo y que, bueno, la idea de hacerlo es una edición especial y numerada en función de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Vamos a hacer nada más la edición así y queremos donar uno a la biblioteca y uno también a Ayotzinapa, ¿no? Pero ya la obra completa, que estamos pensando para la normal, un mural con toda la obra y con el poema en grande. Gracias. Y bueno, pues para los demás, eso claro que lo vamos a donar, pero para los demás obviamente aquí mi compañero tiene que sacar su dinerito, porque pues lo mandó a imprimir y toda la cosa. Y bueno, quedamos en que si los libros, ya posteriormente el libro completo, se va a vender en 1,000 pesos y estos, bueno, los míos, solo míos, pues en 100 pesos. Entonces, este es el trabajo producto también de Fernando, porque sin él, obviamente, esta imagen que hizo en esta pequeña plaquette, no sé si se llegue a apreciar, pero por la parte de abajo lo que tiene que ver es este hilado de las moscas. Las moscas lo que representan es la putrefacción,
¿no? La putrefacción del país, obviamente, y ese nadie sabe dónde está, porque nadie sabe dónde está. Es como en el colegio, se perdió la estuchera. ¿Por qué se perdió la estuchera? Porque alguien se la llevó, porque si nadie hubiera tocado la estuchera seguiría en el mismo lugar, ¿verdad? Bueno, pues esto es así de elemental, ¿no? Hay alguien aquí, no, bueno, no aquí, no sé dónde, que sepa, hasta el propio AMLO, el propio presidente, dijo: yo les doy una recompensa, los ayudo si me dicen dónde están y no los delato. Hasta pidió perdón para ellos. Olvido no, pero sí perdón, y yo agregué, y cadena perpetua. Pero parece que eso ya no le gustó. Pero bueno, así son las cosas, así es la vida. Y aquí está, bueno, ya donado el libro de los 43, un ejemplar de República. Gracias de nuevo a todos ustedes, gracias a la biblioteca, gracias a todos y cada uno de los que estuvieron aquí el día de hoy, y pues sigamos en contacto. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta actividad del marco cultural del espacio cultural San Lázaro. Los invitamos a que nos sigan acompañando en las actividades en la Biblioteca General y en la Biblioteca Legislativa de San Lázaro. Están en la red, en las redes sociales, la información acerca de todos estos eventos y bueno, bienvenidos a ambas bibliotecas y a consultar estos acervos multidisciplinarios, riquísimos y llenos de poesía. Muchas gracias y buenas tardes.